Gracias, pastor. Gracias por la oportunidad que nos da. Para nosotros es un honor realmente estar en este lugar, entendiendo de que es una responsabilidad, porque vamos a ministrar la palabra al pueblo de Dios, al pueblo que en este momento está en sus casas y están en diferentes países viendo esta conexión. Quiero invitarles nuevamente a que puedas darle compartir, a que pueda comentar, a que dé su like y a que mencione tal vez la palabra una frase donde Dios le ministre a su corazón. Amén. Así que yo quisiera hoy hablar en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. El Señor añada bendición a esta su palabra. Hoy quisiera hablar sobre el tema un extraño escenario. Pareciera ser que la humanidad, las naciones, están viviendo una situación donde Dios quiere mostrar a su pueblo escenarios bien extraños. Toda la humanidad en este tiempo está experimentando escenarios bien extraños. Y creo que la intención principal del Señor es mostrarnos lo que puede hacer en un proceso tan imposible o tan difícil como el que actualmente estamos viviendo. El mensaje principal del profeta Ezequiel fue dirigido al desmoralizado remanente de Judá, que estaba exiliado en Babilonia. Estaban prisioneros. Ellos estaban en una nación que estaba bien cerrada para ellos, una nación que les tenía la movilidad bien limitada. Todo el pueblo de Israel estaba en un verdadero confinamiento. El libro del profeta Ezequiel se desarrolla en, número uno, la responsabilidad moral del individuo puede considerarse como su tema principal. Él hace su énfasis, va direccionado a la responsabilidad colectiva, no cubre el pecado individual. Resalta que cada persona debe reconocer su cuota de responsabilidad ante la calamidad nacional. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, le da un puntapié a lo que se conocen las maldiciones generacionales. Y él menciona que cada individuo es responsable de su propio pecado. Cuando leemos el famoso capítulo 37 del profeta Ezequiel, la visión del valle de los huesos secos, un capítulo que ha sido objeto de muchísimas interpretaciones. En el capítulo podemos observar cómo Dios trata con el profeta Ezequiel. Logra ubicarlo en un escenario bien extraño: el valle de los huesos secos. En otras palabras, el valle de lo imposible. Yo quisiera en esta mañana hablar de cómo Dios desarticula un escenario bien difícil con alguien que está dispuesto a ser usado como instrumento. Y quisiera hablar sobre el primer escenario. El primer escenario lo podemos observar en el versículo 1 del capítulo 37,
donde dice el profeta: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me llama la atención porque es por medio del Espíritu Santo o por medio del Espíritu de Dios que Ezequiel puede ver un escenario difícil. Es a través de la presencia del Espíritu Santo que él puede ver una situación bien compleja. Es a través del Espíritu Santo que se le abre el escenario y él puede ver desde otra perspectiva. Aquí es donde está la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Usted y yo debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Usted y yo debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que nos pueda vislumbrar o el que nos pueda mostrar el escenario difícil en el cual usted y yo podemos estar atravesando, o el escenario que están atravesando las naciones. Es solamente desde el tema espiritual, es solamente desde el tema a través guiado o dirigido por el Espíritu Santo que nosotros vamos a poder interpretar bien lo que está sucediendo. Por eso es que Pablo, entendiendo esta realidad, habla en Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. Es la única forma, dirigido por el Espíritu Santo, es el único medio donde pudiéramos entender un escenario tan extraño como el que ahora estamos viviendo y ahora están viviendo todas las naciones. Solo la dirección divina nos podrá posicionar en un lugar correcto. Es solo a través de la dirección del Espíritu Santo donde nosotros vamos a poder entender todo lo que está aconteciendo. El segundo escenario lo podemos observar en el versículo 3, donde Dios le hace una pregunta al profeta. Él le dice en el capítulo 37, versículo 3, y le dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y me llama la atención porque no es porque Dios no sepa la respuesta, sino porque necesita que Ezequiel reconozca que hay caos y que hay muerte. Hay veces donde el Señor nos pone en situaciones apretadas para mostrar que realmente Él está con nosotros. Dios nos pone en situaciones apretadas para ver que realmente nosotros dependemos netamente de Él. Por eso es que le hace la pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán tus huesos? Es la importancia de visualizar qué tan difícil está el escenario donde nosotros estamos observando. Qué tan difícil está tu escenario de huesos secos. Qué tan difícil está la situación donde tú estás atravesando. Pues déjame decirle que Dios está preguntando en este momento: ¿vivirán tus huesos secos? Dios necesita que tú respondas en este momento a la difícil situación que tal vez estás atravesando, porque es una situación apretada donde podemos ver que Dios realmente se quiere manifestar en nuestras vidas. Es a través de los procesos, es a través de una situación crítica donde ya no tenemos fuerzas humanas, donde Dios quiere preguntarte realmente qué tan confiado estás en Él, qué tanto quieres en la presencia de Dios en tu vida. Pues déjame decirte que Dios está contigo, que Dios te está llamando, que Dios te dice que no te ha dejado y no te va a desamparar, porque en medio de esos huesos secos Él está contigo. Dios es bueno. Dios es bueno. A lo que Ezequiel, miren, a lo que Ezequiel responde en la situación difícil donde atraviesa, Ezequiel responde con gran sabiduría. Y aquí es donde muestra la dependencia. Señor, solo tú lo sabes. Señor, ¿de dónde vendrá la provisión? Señor, ¿dónde voy a poder salir de esta enfermedad? Señor, ¿de dónde voy a poder salir
de esta situación bien apretada donde estoy ahora. Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Pues déjeme decirle, hermano, que es tiempo de ser sabios. Es tiempo de, en medio de la situación donde estamos atravesando, es momento de ser entendidos. Entender que Dios está en control de todas las cosas. Dios nunca pierde el control. Dios siempre tiene el control. Nosotros los humanos somos los que perdemos el control, pero nuestro Dios nunca pierde el control. Es propicio reconocer que solo en Dios es quien lo sabe. Solo Dios es quien lo sabe. Los procesos difíciles donde ya no consigue respuesta, pues déjame decirte que Dios es el único que sabe. Dios te va a responder. En los próximos días, tenlo por seguro que Dios te va a responder. Pero tú debes entender que la dependencia nuestra proviene de Jehová de los ejércitos. Por eso es que el salmista comprendía bien esta situación y él decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi respuesta? ¿De dónde vendrá mi refugio? Viene de Dios, quien hizo los cielos y que hizo la tierra. Ahora déjame de hablarte del tercer escenario. El tercer escenario bien extraño, por donde muchas veces atravesamos, o en este caso donde atravesó el profeta Ezequiel. Dios le da una orden al profeta Ezequiel en el versículo 4 y le dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Dios en muchas ocasiones nos envía a hacer cosas para probar qué tan obedientes somos. Dios le da una orden al profeta Ezequiel que pareciera ser imposible. Decirle a unos huesos secos, oí palabra de Jehová. Y aquí pareciera ser que nuestro razonamiento es donde se pone a flor de piel y queremos sacar la cuenta si realmente Dios puede despertar unos huesos secos. Y Dios lo que quiere es probar nuestra obediencia y nuestra sumisión a Él. Alguien dijo: obedeciendo aunque no entiendo. La obediencia desata milagros. Siempre que vamos a obedecer a Dios, no necesariamente necesitamos entender por qué Él lo dice, por qué Él me está enviando a hacer esto, por qué Él me está enviando a hacer algo que no quiero, por qué estoy dirigiéndome hacia un lugar donde Dios es el único que conoce la respuesta. Pues déjame decirte que la obediencia desata milagros, porque la obediencia en Ezequiel produjo que realmente la palabra que él pudiera soltar, sazonada del Espíritu Santo, pudiera revivir huesos, pudiera revivir milagros. Es a través de nuestra obediencia, es a través de nuestra dependencia de Dios que Dios puede moverse a favor de nuestras vidas, porque estamos sumisos ante su presencia. Por eso es que Pedro, comprendiendo esta verdad, decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Es tiempo de ser obediente, es tiempo de entender que humillados bajo la poderosa mano de Dios es donde vamos a poder desatar milagros en nuestras vidas. Es a través de la obediencia que nuestro milagro realmente puede venir a nuestro corazón y a nuestra familia. La obediencia es lo principal. El profeta dice: huesos secos, oí palabra de Jehová. No es palabra suya, no es palabra mía, no es palabra motivadora, no es palabra positiva. Oí palabra de Jehová.
Es la palabra de Dios que quebranta. Es la palabra de Dios que pudre yugo. Es la palabra que pudo romper cadenas. Es la palabra que puede desatar milagros en nuestras vidas. Cuando Dios nos da una orden, es porque Él va a hacerlo. Dios estaba esperando, era la obediencia de Ezequiel. Porque él sabía las limitaciones humanas que tenía su siervo, su sierva. Él sabía las limitaciones donde transitaba el siervo de Dios. Pero él lo único que necesitaba era un instrumento para él usar. Tú y yo debemos estar dispuestos. Tú y yo debemos estar habilitados para que Dios pueda usar nuestra vida. Tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. Por eso es que Cristo decía: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y Él nos va a guiar. Él nos va a dar la palabra sazonada en el momento indicado, donde la persona, donde alguien la pueda necesitar. Tú y yo debemos estar habilitados. Tú y yo debemos estar dispuestos a ser usados. Tú y yo debemos ser obedientes a lo que Dios quiere decirnos. La palabra de Dios es viva y es verdad. La palabra de Dios es viva y es verdad. El cuarto escenario es donde finalmente Dios le explica al profeta el significado de lo ocurrido. En el versículo 13 del capítulo 37, Dios le dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Tú tienes en este momento de tu vida, puedes tener un escenario bien difícil, un escenario donde hay muerte, un escenario donde ya han declarado que ya no hay más respuesta, que ya no hay más solución. Tal vez tú estás en un momento donde ya te sientes sin ganas, te sientes sin deseo, te sientes sin esperanza, te sientes como que estás en la tierra de nadie, te sientes como que ya no hay respuestas a tanta oración, ya no hay respuestas a tanto esfuerzo que yo he hecho. Pues déjame decirte que Dios está dispuesto a brindar respuesta. Dios está dispuesto a resucitar tus sueños. Dios está dispuesto a resucitar los huesos secos. Dios está dispuesto a vivificar tu vida. Dios está dispuesto a darte nuevamente la fuerza, a renovar tu visión, a renovar tu fuerza, a renovar tu visión, a renovar lo que tú has dispuesto a hacer en el Señor. Dios está dispuesto a darte la respuesta, y Él nos dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros. Aquellos que están muertos, Dios lo va a resucitar. Aquellos que ya no tienen esperanza, Dios lo va a resucitar. Porque tú y yo somos su pueblo. Él dice: porque tú eres pueblo mío, yo te adquirí, Dios te compró a precio de sangre, Dios te redimió, Dios te dio una respuesta, Dios te dio una ciudadanía nueva. Nosotros somos una nueva criatura, nosotros tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios en su perfecta y agradable voluntad hace que sucedan o permite que sucedan diferentes situaciones en nuestras vidas, es para enseñarnos, es para alentarnos y es para volvernos a dar una esperanza, porque somos su pueblo. Por lo tanto, hermano, solo por medio del Espíritu Santo, solo por el medio del Espíritu de Dios,
es que serán abiertos nuestros ojos. En la situación donde estamos atravesando actualmente, si empezamos a sumar 2 más 2, a nuestra suma le da 4. Pero a Dios, esa suma, Dios no se deja llevar por números. Dios no se deja llevar por cifras. Pues déjame decirte que Dios, sus multiplicaciones, sus sumas, son muy diferentes a las nuestras. Nosotros tenemos que estar entendidos en que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de tu salud. Dios está en control de tu provisión. Dios está en control de tu familia. Dios está en control de tu negocio. Dios está en control de tu bolsillo, de tu chequera, de tu dinero. Dios tiene el control sobre todas esas cosas. Pero tú debes entender que para visualizar ese escenario, tienes que andar dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Número 2, necesitamos reconocer que el caos, Dios puede obrar allí. En medio del caos, Dios puede obrar. Lo siguiente, la obediencia desata milagros. En la obediencia, es a través de la obediencia. Y por último, necesitamos reconocer y conocer a Dios en nuestras vidas. Dios está a nuestro favor. Ezequiel capítulo 37, versículo 13. Dios dice: y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Necesitamos saber que Dios está con nosotros. Así que allí donde usted está, si hay una frase, si hay una palabra donde Dios te ministró, si hay tal vez algo, tal vez un pensamiento donde Dios ministró tu corazón, compártelo. Tú no sabes qué importante puede ser para alguien que puede necesitar lo que tú puedas compartir en este momento. Yo quisiera orar por todos aquellos que en este momento tal vez se sienten en un escenario bien difícil, en un extraño escenario, donde no consiguen qué hacer, donde pareciera ser que alguien nos dice para acá, otro nos dice para allá, y aquel nos dice es hacia allá. Puesto los ojos en Jesús, es allí donde Él se va a mover. En tu escenario extraño, donde estás atravesando hoy, Dios se va a mover. Así que allí donde usted está, si puede tener la oportunidad de cerrar un momento sus ojos, yo quiero orar por usted. Padre, en este momento, Señor, presento, Dios amado, a cada hermano, Señor, a cada amigo, a cada persona que nos está viendo a través de esta conexión, Señor. Padre, tú conoces la vida de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, sus miedos. Tú conoces sus temores. Tú conoces, Señor, sus huesos secos. Tú conoces, Señor, tal vez la desesperanza que en este momento pueden tener. Señor, tú conoces los escenarios por donde cada uno de ellos está atravesando en este momento. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú abras los ojos del entendimiento de mis hermanos, que nos abras los ojos, que nosotros podamos verte a ti en cada situación, que nosotros podamos verte a ti en cada situación difícil, sea muy compleja para mí o no sea muy compleja, Señor. Tú ayúdame, Dios, a discernir que tú estás conmigo. Señor, ayúdame, Dios, infúndeme aliento. Señor, ayúdame, Dios, en medio de todos estos procesos. En el dulce nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios amado, que revivas, Dios, aquellos huesos secos, que aquel desánimo, Dios, que aquella área, Dios, donde mis hermanos, donde mi hermana, Señor, está atravesando en este momento, Dios. Padre, tú toques su corazón en este momento, Dios bendito. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Te doy toda la gloria.
te doy toda la honra, Señor. Y gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad.